Hoy fue elegida por el Senado Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Corte para sustituir a Medina Mora. Recordará, hace unas semanas abandonó la Suprema Corte de Justicia en el contexto de una investigación sobre el lavado de dinero. Esta vez, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el proceso fue sin mayor alteración ni mayor sobresalto, pero creo que ahí lo que hay que destacar también es las comparecencias de las tres candidatas que envió el presidente López Obrador. Las tres, una dura crítica a la justicia, el estado de déficit, casi desastre, podríamos decir, que tiene, como dijo una de ellas, a este país partido. Vamos a entrarle a este tema, vamos a analizar qué significa la elección de Ríos Farjat allá en la Suprema Corte de Justicia. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestra debate de hoy. La elección de un nuevo ministro de la Corte es el mayor reto que enfrenta Morena en el Senado después del proceso desaseado y muy cuestionado de la designación de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras suscribir recientemente el Acuerdo por la Igualdad, el presidente López Obrador anunció que enviaría al Senado una terna solo integrada por mujeres, Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farjat, para sustituir al exministro Eduardo Medina Mora. Las tres candidatas tienen méritos y trayectoria para el cargo, aunque dos de ellas son funcionarias del gobierno. Ríos Farjat como titular del SAT y Álvarez estuvo en Gobernación, en tanto que Magaloni es una académica especializada en temas de justicia. Posiciones. 1. El presidente López Obrador aseguró que en la terna no hay línea. Uno de los cambios, lo tengo que subrayar, ofrezco disculpas por estar insistiendo tanto. Uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. Para decirlo coloquialmente, no hay línea. La línea es que no hay línea, expresó. 2. En comparecencia en el Senado, Diana Álvarez, aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se manifestó a favor de la despenalización del aborto y de la regulación de la cannabis. 3. Por su parte, Ana Laura Magaloni, otra de las aspirantes al cargo, dijo: "Mi posición es que el aborto tiene que dejar de ser criminalizado. La cárcel no es solución". En cuanto a la regulación de la cannabis, se manifestó a favor de que el país busque soluciones nuevas y no seguir con el enfoque punitivo, ya que el 60% de los internos en penales federales están ahí por delitos contra la salud, y de ellos el 38% por posesión de marihuana. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de una decisión que acaba de tomar el Senado, elegir a la nueva ministra Margarita Ríos Farjat, que ocupaba el cargo de titular en el SAT. Y ahora va a ser la tercera ministra mujer en el Pleno de la Suprema Corte, y también es la tercera nominación, la tercera electa que llega por decisión del presidente López Obrador durante su mandato. ¿Qué significa esta decisión? Que desde luego lo primero que hay que destacar es se distanció de los cuestionamientos que acompañaron el pasado proceso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para elegir a su titular. Me da mucho gusto que esté con nosotros Héctor Segovia, de la Barra Mexicana de Abogados. ¿Cómo estás, Muchas Héctor? gracias, buenas noches. Un placer tenerte acá. El gusto para mí, muchas gracias. Mi querido Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, gracias Un placer, por invitarnos. qué bueno que llegaste. Sí, el tráfico me lo Veo que permitió. vienes en safe, pero Llegamos llegaste. justo para saludarte a ti y a todo tu auditorio y un gusto estar con ustedes. Luis Pérez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Del Buenas ITAM. noches. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias, muy contento. Vamos a entrarle directamente. La verdad es que me pareció interesante, no solamente, digamos, la decisión, sino el proceso, las comparecencias de las tres. Las tres tuvieron posiciones muy críticas con respecto de la justicia. Y quizá me gustaría comenzar por preguntarte, lo primero, ponerte una de las declaraciones. La justicia, instrumento de la pacificación. Sin justicia no hay pacificación, dijo Magaloni. Es correcto. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que tiene razón y por supuesto hay que hablar de eso, pero creo que es innegable que estamos en esta situación inesperada
porque hubo un ministro que renunció y todavía no sabemos por qué renunció. Por supuesto, no me quiero regresar al pasado, la noticia es otra hoy en día, pero no es poca cosa. Es decir, buen ejemplo. Ella dice, la justicia es un instrumento de pacificación y no sabemos dónde está la justicia en el caso de Medina Mora. ¿Eso es lo que estarías planteando? es correcto. Lo que se eligió hoy fue una juez constitucional que es distinto de una jueza de legalidad. Una jueza de legalidad está pensando en el siguiente juicio. Una jueza de constitucionalidad está pensando en el siguiente criterio jurisprudencial. Y antes que nada, proteger a la Constitución. La designación de esta nueva ministra se da en un contexto donde la Constitución no se cumplió por el ministro que salió, no se cumplió por el presidente que aceptó su renuncia y no se cumplió por el Senado, porque seguimos sin saber cuáles son esas causas graves. Yo no pretendo decir que debía de seguir en el puesto en contra de su voluntad. Por supuesto que un servicio público tiene que implicar la voluntad, pero los mexicanos sí merecemos saber por qué un ministro que fue nombrado para 15 años se va antes de cumplir su cargo. Y hoy parece que eso no ocurrió. Por supuesto que hay que hablar de la nueva designación, pero creo que hay que empezar a hablar diciendo esta situación inesperada, porque no estaba en el plan de nadie nombrar a una ministra a esas alturas de la administración, se dio porque no se cumplió la Constitución. Sí, Medina Mora iba a estar hasta 2030, ¿no? Es correcto, que iba a suceder incluso a la actual administración. Iba a terminar este sexenio y Medina Mora iba a seguir en la Suprema Corte. ¿Por qué se fue? Seguimos sin saber. Si traduzco a Luis Héctor, la justicia tiene que comenzar en casa, es decir, en la propia Suprema Corte de Justicia. Indudablemente. Y te pregunta uno, ¿por qué no, habiendo magistrados tan preparados, por qué no eligieron a uno de ellos? Que conocen, vienen desde actuarios, secretarios que han estado toda su vida en la Corte. Bueno, en la carrera judicial. Totalmente, que es muy importante esa situación, ¿no? Estoy de acuerdo con el maestro, indudablemente que sí. ¿Qué pasa con esto? Porque la Corte es el equilibrio de esta sociedad. O sea, todos los poderes deben ser respetuosos. El poder judicial del legislativo del ejecutivo y sobre todo el ejecutivo de los poderes. Entonces aquí, desde mi punto de vista, no está bien esa situación de yo te propongo a 3. ¿Por qué no me proponen ustedes la Corte? Personas que tengan esa carrera judicial para poderlos poner ante el conocimiento de lo que ellos ya saben hacer y cómo deben de hacerlo. ¿Cuántos amparos no han resuelto los magistrados? Bueno, creo que junto con eso, una de las principales demandas para el perfil del cargo, Emiliano, es autonomía, independencia. Sin eso, difícilmente venga de donde venga, van a poder garantizar la labor de contrapeso. ¿Te quedas satisfecho con, o hubieras estado satisfecho con cualquiera de las 3 y con la electa? ¿Te parece que garantiza la autonomía necesaria para cumplir con esa función? Fíjate que en honor a la verdad, mi querido Pepe, yo sí creo que fue una buena terna. O sea, inicialmente, dentro de todas las propuestas o todas las posibilidades que se pudieron haber presentado, no me pareció mala por el perfil. Coincido con el maestro Héctor. Creo que siempre tenemos que darle preferencia a la carrera judicial. Estás hablando del máximo tribunal y el órgano encargado de la defensa de la Constitución, ¿no? Y establece el máximo estandarte de la defensa de la Constitución en esta división de poderes que, si bien las 3 son buenas, fíjate que yo pensé que Magaloni iba a ser la que iba a quedar como magistrado, un poco por su visión. Me gustaba que Magaloni estaba enfocada a atender que el derecho tiene que ser aterrizado a la realidad y partir de esa realidad y el acceso a la justicia a los que no tienen acceso, a los sectores vulnerables. Creo que las 3 candidatas fueron coincidentes respecto al tema del aborto y las drogas, pero me parecía que Magaloni le metía un perfil, un toque muy peculiar del tema del acceso, el abrir la Suprema Corte a sectores vulnerables. La verdad es que yo creo que las 3 hablan de la autonomía y pretenden defender su autonomía independientemente de que la ministra electa pues realmente pertenece o pertenecía a la actual administración. Una empleada del presidente. Es una empleada del presidente. Yo creo que... Titular del SAT. Titular del SAT, Así es. ¿Qué más? Ahora, también he escuchado casos platicando con algunos funcionarios de alto nivel en la actual administración que siempre hablan de que ellos no conocían al presidente antes de que fuera presidente, de que fue un tema de que en verdad entraron a trabajar. Pues bueno, yo la verdad creo que cuando hay una dependencia o un acercamiento, pues yo creo que un tema de lealtad también siempre puede estar ahí. Pero puede estar en cualquier nombramiento de cualquier terna, ¿no? O sea, al final del día el que lo propone es el presidente. Yo creo que lo interesante es ver al momento en el que ella trabaje, porque la defensa de la Constitución sí tiene que generar un contrapeso. Ojo, no oposición, porque hablaban de que no hay que ser oposición ni partidista, pero sí hay que ser un contrapeso, porque al final del día es el órgano encargado de la defensa de la constitucionalidad. Y coincido ahí sí con mi amigo Luis, pues caray,
estamos en un entorno hoy por hoy polarizado, en donde los mismos órganos de poder están desconociendo la Constitución en pro de una justicia social. Yo creo que la autonomía se va a ver al momento en el que la Suprema Corte genere contrapesos efectivos al momento de la defensa de la constitucionalidad del actuar de todo acto de autoridad. Fue de hecho una de las posturas de Magaloni en la comparecencia. Es correcto. Limitar el ejercicio del poder, Luis. Regreso sobre ese punto y a preguntarte si a ti te garantiza autonomía el nombramiento de Ríos Farjat. Ambos temas estamos en opiniones. Hablando del nombramiento hoy de Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Corte, me quedé contigo, Luis. Pongo dos afirmaciones sobre la mesa. Una, la que hacía Magaloni. La función de la Suprema Corte para limitar constitucionalmente el ejercicio del poder en un país que hoy, a diferencia de lo que había ocurrido en 1997, tiene una concentración, digamos, mucho mayor de lo que había habido. Y la otra afirmación de la propia Ríos Farjat: estoy lista para atacar a los privilegios. Sí, pues mira, empiezo por controlar el poder. La Suprema Corte es muchas cosas, pero principalmente debe de ser un tribunal constitucional, y un tribunal constitucional está para hacer que se cumpla la Constitución. Y hacer que se cumpla la Constitución es sinónimo de ser un freno del poder, a veces poder político y a veces poder económico. Y si la Corte no es capaz de eso, en realidad flaco favor le hace a la Constitución. Necesitamos una defensora de la Constitución simplemente por un tema egoísta. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo que un tema egoísta? Pues sí, porque los derechos humanos de todos ustedes, míos, están en la Constitución. Si no defendemos la Constitución, no estamos defendiendo nuestros derechos humanos. La Suprema Corte tiene que ser ese control del poder. Si no estás dispuesto a eso, te has equivocado de empleo. Y claro, a veces ser control del poder puede ser bastante impopular, porque lleva decisiones que podrían ser económicamente muy caras para el Estado. ¿Eso te lo garantiza Ríos Farjat? Nadie me lo garantiza. Es un ejercicio constante. Digamos que por la trayectoria y el perfil que mostró. Nos conviene a todos darle el beneficio de la duda. Claro. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo ves, Héctor? ¿A ti? Pues mira, muy delicada la situación como está viviéndose ahorita. El país definitivamente no, o sea, está dividido, así lo percibo. Ya está nombrada la señora, ¿no? Una doctora en Derecho, con mucha capacidad, experiencia en la Corte, no sé que la tenga, definitivamente. Pero ahorita, ¿qué es lo que pasa si no funciona la Corte como debe ser? Va a ser un caos en nuestro país, definitivamente. Los amparos no van a llegar a la resolución que en tiempo, no se van a parar muchas cosas, como decía el maestro, que deben de hacerlo, porque, vuelvo a repetir, la Corte es el equilibrio que le da, es lo último ya para poder manejar un equilibrio en el tema que sea. Y si esta situación no va a favorecer al pueblo, va a favorecer al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, no está correcto, de ninguna manera. A ver, por lo pronto, Emiliano, traes ya 3 ministras mujeres en la Corte, del pleno de 11, ¿no? Sí. De las cuales 3 han llegado a propuesta del presidente López Obrador. ¿Cómo ves los equilibrios al interior de la Corte con la llegada de Ríos Farjat? Insisto, creo que ahí coincido con Luis. Tenemos que darle el privilegio y la duda para que demuestre su autonomía en el ejercicio y la función de la defensa de la Constitución. Porque si realmente atiende a los intereses del Ejecutivo y no a los intereses de la ciudadanía para generar ese equilibrio entre los órganos de Estado y la ciudadanía que en verdad reclama a gritos que tengamos un órgano que equilibre el Estado constitucional, y si su lealtad de las ministras es hacia el Ejecutivo, pues entonces tenemos un órgano adicional al Ejecutivo que está utilizando un régimen constitucional de defensa a los intereses del poder, desnaturalizando la naturaleza misma de la Constitución. Por lo pronto, lo que está diciendo es durante su comparecencia, dijo: mi trayectoria avala mi carácter autónomo, soy una persona que sabe decir que no a grandes presiones de intereses, a cabildeo, a los grandes capitales, etcétera, y estoy lista para enfrentar a los grandes privilegios de este país. Un discurso, digamos, que sintoniza con el del actual gobierno. ¿Cómo ves, Luis? Pues mira, yo creo que va a ser... ¿Esa es la prioridad para el ministro de la Corte, atacar a los privilegios? La prioridad para cualquier ministro o ministra de la Corte es defender la supremacía de la Constitución. Claro. Si eso implica darle la razón al Ejecutivo, hay que dársela. Si eso implica darle la razón al más pobre de los pobres y que un proyecto millonario se eche abajo,
hay que darle la razón al más pobre de los pobres. Y esa es la chamba de la Corte. Ahora, las discusiones van a ser muy interesantes, sobre todo las de carácter fiscal o tributario. Tienes 3 ministros que vienen del sector hacendario. Ortiz Mena, Lainez, ex procurador fiscal, y actual Margarita. Es decir... ¿Y qué significa eso? Significa que va a ser una discusión muy rica, con un contenido muchísimo más técnico de lo que podría ser sin la presencia de ellos. Y claro, tienes a otros ministros y ministras, por ejemplo, tienes 6 ministros de carrera judicial, como se mencionaba, que tendrán otra visión de las cosas. Y eso es la riqueza de un órgano colegiado. No hay un solo ministro que pueda imperar sobre los demás. El propio presidente de la Suprema Corte no es un ministro de carrera, no hizo carrera judicial, viene del sector privado. Está muy bien, me parece que es una Corte equilibrada, eso está bien. Creo que las discusiones serán buenas, creo que las discusiones serán ricas. Carrera judicial me parece que no es relevante dado esta composición. Hay que tener de todo y ya tienes varios ministros y ministras que sí tienen carrera judicial, eso está cubierto. La Constitución solo lo pone como un requisito de preferencia, no quiere decir que sea esencial. Creo que Margarita es una doctora en Derecho que puede hacer las cosas bien, pero dependerá esencialmente de su ánimo, de su carácter, de su temple. Ahora, si nos ponemos a pensar en los equilibrios en las votaciones en el Pleno, Héctor, como decía en el comentario anterior, 3 ministros ya han llegado a propuesta del presidente. Con 4 puedes bloquear decisiones dentro del Pleno. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Eso es totalmente cierto. ¿Es una situación que a ti te preocupa o no nos debe preocupar a nadie? Mucho. El tiempo que tengo como abogado postulante, el equilibrio que le ha dado la Corte a los asuntos que hemos llevado ha sido sensacional. Peleando con gente de mucho renombre, muy bien relacionados en la política, fuertemente en otros sistemas. O sea, ya cumplía con la función de no contemporizar con los privilegios. Así con es. Los privilegiados. No, ya desde un principio estaba la Corte, ha trabajado bien, definitivamente. Desde lo que yo he tenido como experiencia, sí. Ahora sí me preocupa mucho, porque han sido 3 propuestas y esa es la que, y vuelvo a repetir ese tema, ¿por qué no fue gente de la Corte? Propuestas de gente que conoce, o sea, a un militar le basta decir, oye, te voy a hacer toda la defensa, pero no, voy a poner a otra persona que me propusieron, no, tiene que ser una gente de carrera, sí, difiriendo del maestro, ¿no? Sí creo que es muy importante que la carrera que se haga, sí, porque lo trae ya imbuido, ¿no? Además, he tenido oportunidad de tener contacto, incluso especialidades con ciertas personas que trabajan en la Corte, son personas muy dedicadas, muy comprometidas a lo que están haciendo. Tienen otro perfil estas personas, a pesar de que son abogados, ¿eh? Tú también eres un abogado que litigas, Emiliano, y yo me preguntaría, ¿y cómo desde la Suprema Corte, desde el Pleno de la Corte, puedes hacer o puedes bajar, digamos, ese interés por luchar contra los privilegios en un país en el que desafortunadamente la ley se negocia y se negocia a todo nivel? Bueno, bien lo estabas diciendo. Al final, en alguna de las ponencias, alguna de las candidatas dijo que estamos en un país de leyes, pero de injusticias también, ¿no? Yo coincido, la verdad, con los 2 puntos, pero también en este lado voy a apoyar un poquito más al maestro Héctor, con el perdón de Luis. Yo coincido que no es necesario, un requisito sine qua non, que tengamos un ministro de carrera judicial. El equilibrio es correcto, estoy de acuerdo. Pero el momento, el timing, la circunstancia, la coyuntura en la que nos encontramos ahorita, creo que poner un tercer ministro del sector que no es de carrera judicial y que es afín al final del día al Ejecutivo por haber sido la titular del SAT, creo que es un mensaje preocupante. No digo que ya estemos juzgando, no, al contrario, yo tengo fe en que es una buena terna, insisto, y habrá que ver. Y yo me quiero quedar con 2 mensajes que ella dio en su comparecencia. A mí me gustó mucho. Me gusta tener un ministro humilde, un ministro que en verdad se preocupe por el lado social y darle acceso a los que no tienen. Y ella habló de que ella sigue mucho la filosofía de Karl Popper, ¿no? Que decía que mi ignorancia, algo así como mi ignorancia es más que mi conocimiento. Y ella dice que tiene que ser sensible a las vicisitudes que está pasando la Corte y el sistema judicial. Entonces, si lo transmite y habla de ese lado humano y en verdad va a haber un acceso a los sectores más vulnerables, perfecto, padrísimo. Entonces yo me callaría y diría que bueno, ella fue la candidata adecuada para terna. Pero yo creo que un candidato de carrera judicial hubiera equilibrado el tema, porque sabemos que hoy por hoy el Poder Judicial es lo que se ha mantenido de alguna forma como, insisto, no una oposición, sino un contrapeso para equilibrar
esta división de poderes en temas como pasó con el aeropuerto, con las estancias infantiles, con los amparos que se han hecho. Entonces, si tenemos un poder judicial que hoy por hoy ha defendido la constitucionalidad y legalidad del actuar de la autoridad, ¿por qué no darle el voto de confianza a alguien de carrera judicial? Solo para generar un equilibrio. Yo digo que igual puede ser un tema de circunstancia. Otro rasgo que me parece importante es las tres aspirantes en sus comparecencias defendieron posiciones, digamos, mucho más progresistas respecto de las que había mantenido, las que había defendido Medina Mora a favor de la despenalización del aborto, a favor de regularizar y de regular el tema de marihuana. En fin, esto, te pregunto, Luis, ¿cambia o puede comenzar a cambiar, digamos, el perfil de la Corte desde una posiciones más conservadoras a otras mucho más aperturistas, o no altera dado la composición de los que ya estaban? Mira, yo te diría que la Corte se mueve muy lento. Estamos en la 10ª época, y la 10ª época del semanario judicial, y esto se mide incluso desde la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 empieza con la 5ª época. Lo que te trato de decir es que no vas a ver un cambio pasado mañana, ni en marzo, ni en 2021. Esto se mueve lento y hay ciertos temas donde algunos ministros y ministras que suelen votar en ese sentido los puedes identificar claramente de, vamos a decir, centro o de derecha o de izquierda. Y en otros temas esos mismos ministros votan diferente. Me parece que no es tan anticipable cuál es el criterio de un ministro en particular. O sea, hoy por hoy lo único que sí tenemos es un ministro que era más conservador o de posiciones más conservadoras se fue. Sí. Y llega una que es más liberal. Es correcto. Aparentemente. Pero eso no dice nada. Y aprovecho para regresar al tema de la carrera judicial. Pareciera, y eso me parece una falacia, decir que carrera judicial es sinónimo de independencia. No es cierto. Con todo respeto, tenemos a la ministra Yasmín Esquivel, que es de carrera judicial, y yo tengo muchísimas más dudas de su independencia que de la propia Margarita. Voy a regresar contigo, Héctor, porque sé que quieres rebatir esa idea y contestar a lo que acaba de poner sobre la mesa Luis. Déjame ir nada más. Hablando del nombramiento hoy, ahí en el Senado, de Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, la tercera mujer allí en la Corte, el tercer ministro que llega a propuesta del presidente López Obrador. Me quedé contigo. Héctor Segovia, barra mexicana de abogados. Y dejaba sobre la mesa nuevamente el tema, Luis, que a ti te ha estado preocupando. Al hablar de conservadores y de progresistas. ¿Sí ves que cambia el perfil esto de la Corte o no? Sí, cómo no, claro, por supuesto. O sea, todos los temas tan ideológicos. Sí, indudablemente. A ver, sí, por eso. Mira, el abogado tiene una formación, todos. Nosotros somos abogados, tenemos una formación toda, aunque seamos de escuelas diferentes, ¿no? ¿Qué perseguimos? La justicia, el equilibrio. Todo abogado sano lo tiene que hacer. En este caso, si yo me voy por ideologías, me voy a inclinar por la ideología que yo tenga y me voy a apartar de la verdad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, son temas que tocaron, ¿no? El aborto, la regulación de la marihuana, que son temas sumamente importantes. Y otro tema fue, por ejemplo, el tema de la ley Bonilla. Sí, Todos estuvieron de acuerdo en las tres cosas, claro, en criticar a la ley Bonilla, en respaldar despenalización del aborto y regulación de marihuana. Son temas que realmente tienen que tener en base a los principios del ser humano. Si me voy frívolo, pues que se legalice la marihuana, que el aborto también adelante, ¿no? Y si otra persona no está de acuerdo con eso, van a chocar. Entonces, ¿qué tiene que hacerse ahí? Que estas personas tienen que estar imbuidos de la verdad, ¿no? La verdad es lo lógico. Pero lo sí que ves es a real. la Corte tomar, digamos, un perfil más liberal, por decirlo de alguna manera, ¿o no? Totalmente, sí, por supuesto. Entonces, ahí con estas ideologías que tienen algunas personas, al estar cercanos al señor presidente, sí, van a coincidir con esas ideologías. Y hay personas que no están de acuerdo con estas ideologías. Tenemos, ya que se tocaba los temas, con todo respeto, por ejemplo, a que me merece muchísimo respeto, es el ministro Pardo Rebollar. Es un señorón y hay otros, ¿no?, que tienen unos principios básicos que no se mueven y los expresan públicamente, ¿no? Esto es muy importante. O sea, a mí la preocupación que me da esta situación es de que la Corte sea un movimiento político para mis intereses. Yo quiero que la Corte funcione como yo quiero. ¿Cuántas veces nos han criticado a los jueces, sobre todo jueces de distrito que han otorgado amparos, cuando yo creo que no procedía el amparo? Pero ¿por qué no? Ese señor lo hizo conforme a derecho. Él conoce el expediente, ¿no? Y lo estamos atacando. ¿Cuántas veces no se puso públicamente
cuando fue jefe de gobierno el señor presidente, a varios magistrados por haber resuelto los amparos, o jueces, ¿no? Eso también es muy importante. Y no eran personas vendidas, estaban resolviendo conforme a derecho, lo que tienen ellos, ¿no? Esto para mí sí es una cosa preocupante de que la Corte se vaya a girar. Aunque digan, yo voy a ser leal a mis principios, cosas por decirlo, pero era empleada del sistema. ¿Cómo ves, Emiliano? ¿Es un árbitro más o menos imparcial? ¿O la tendencia o lo que apunta es a un árbitro más o menos imparcial y más o menos liberal? ¿Sí ves un cambio digamos, en el perfil ideológico de la Corte? Mira, creo que Luis lo decía súper bien ahorita y no quiero robarle la palabra ni la idea, ¿no? Pero tenemos una nueva Corte que estamos conociendo, lo decía perfectamente bien, y estamos aprendiendo qué es la Corte y cómo funciona, ¿no? Yo creo que hay que darle el privilegio de la duda. Al final del día ya es ministra, ya fue elegida y tenemos que darle el privilegio de la duda. Yo lo que sí creo es que la Suprema Corte es un órgano de constitucionalidad, por ende no debe ser afín ni a un poder político, ni a un interés político, ni a un ciudadano, ni a un abogado. Ellos se sirven para hacer valer la Constitución. Somos un país pluricultural, somos un país con diversidad, si no somos un país con políticas incluyentes, no vamos a atender las necesidades de mayorías y minorías. A ver, te tomo esa afirmación. ¿Esta Corte está reflejando más la pluralidad del país o no? Sí, por supuesto que sí. Sí. Coincido. Yo creo que sí. De entrada, tiene mayor equidad de género de lo que lo tenía antes de ella. Sí, Y con muchísimo respeto. 3 de 11. Mejor que esta mesa, por ejemplo. Aquí nos hace falta Mariana para que nos eche algo de luz, pero en fin, es una mejor Corte en ese sentido. También hay cosas buenas. Esto despertó muchísimo interés de la ciudadanía, eso es muy, muy bueno. Antes de Medina Mora, el multicitado ministro en esta mesa, ¿alguien recuerda que la gente discutiera en la calle, en el café, quién iba a ser el ministro o la ministra? Eso pasaba absolutamente anoche, como pasó hoy de noche el Consejo de la Judicatura. Eso lo platicamos, Claro. así, Es pero nadie reparamos. Y otra cosa buena es que el proceso de elección, y eso lo ponías tú sobre la mesa, fue menos desasiado que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojo, digo menos desasiado, no quiere decir que es imperfectible, solo menos desasiado. Eso está bien, eso me parece que hay que celebrar, eso me parece que hay que discutirlo en estas mesas y en otras muchas, decir, qué bueno que se hacen algunas cosas bien, hay que mejorarlas. A mí me hubiese gustado otra ministra, también hay que decirlo, y creo que, me atrevo a decir que la mayoría del gremio de los abogados, de las abogadas, tenían una cierta afinidad con otra persona, con Magaloni, que no llegó. Falta Fernando Franco. Fernando Franco es el siguiente ministro que dejará su cargo. Fernando Franco se va en 2022. 2022, o sea, en 2 años. 2 años. Sí, Año. puede ser la oportunidad para Magaloni. Me encantaría verla ahí. Ojalá. Sí, yo también. Yo también pensé que iba a ser Magaloni y su perfil me gustaba mucho. Ese sí siento que era el único perfil de la terna que era por lo menos independiente, la autonomía lo veíamos, ¿no? Y me pareció un perfil muy, muy interesante. Un académico. Sí. ¿Esperas eso para la próxima renovación, De la doctora Maganoli. Bueno, está muy fuerte, pero otro a mí no me otro gustaría académico. Otro académico. No, estoy Indudablemente, pensando, ¿no? sí. Cosillo, por ejemplo, era un académico. Sí, Cosillo no tenía carrera Absolutamente judicial. No tenía carrera judicial. Y lo hizo muy, muy bien. Sí, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Pero traen experiencia académica o traen experiencia como abogados litigantes, por ejemplo, que conocen la Corte por fuera, pero la conocen. Saben sus resoluciones, saben sus criterios, cómo piensan los jueces. A veces el abogado litigante conoce más que los secretarios que trabajan en un juzgado. Y con el criterio de varios, ¿no? Que eso es bien importante. Eso es muy importante, porque al final del día es como que cuando nunca estás en carrera judicial o nunca perteneces al sistema, es como si dices, me gustaría meterme al box, al ring, ¿no? Pero mi primer pelea va a ser contra el Canelo. No, pues, espérate, ¿no? Hay que aprender a tener un acercamiento con la institución, ¿no? Pero yo sí creo que hay que darle el privilegio a la duda. Yo creo que la autonomía no es algo que se promete, es algo que se demuestra. Claro. Y eso lo vamos a ver en las resoluciones. Porque al final del día tienen que estar apegados a la ley y a la Constitución. Si vemos que empieza a haber resoluciones cuestionables, pues va a haber un problema. Y sí retomo lo que dijo Luis y comentaste tú, Pepe, el tema del Consejo de la Judicatura es un tema que no se ha abordado y creo que es muy importante. 2 renovaciones en las últimas semanas. Claro, y tenemos y pasaron un poco de noche. Bernardo Batis. Bernardo Batis, Loreta, Verónica Gibbs, la esposa del presidente del Tribunal de la Ciudad de México.
Y no son de adorno, ahí también toman decisiones. Decisiones y manejan muy presupuestos millonarios. Y pues cuando estuvo ahí también la luz pública para las discusiones como esta, pasó así. Es un tema gradual, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Esto cuánto tiempo llevamos haciéndolo? Son, desde luego, figuras que tienen trayectoria personal. Sí, claro. Pero al mismo tiempo sí su carrera ha estado ligada a la propia, a los distintos puestos que ha ocupado el presidente López Obrador. Sí, por supuesto. Sí, sí. Bernardo Batis es un gran ejemplo de una gran trayectoria, siempre vinculada a cargos partidistas, a veces de derecha. Bernardo Batis militó en el Partido Acción Nacional y después se salió. Fue miembro de Acción Nacional, así es. Y amigo personal del señor, del presidente actual. Procurador en la Ciudad de México, claro, cuando todavía era DF y él era el jefe de gobierno. Así es. ¿Les preocupa esto? ¿Sienten que hay una colonización? Sí, por supuesto. O una Yo sí creo que, a ver, yo sí creo que hay una penetración de las instituciones autónomas y de los poderes. Yo creo que hay no? una extensión inusitada históricamente, que no se ha dado de poder tener control, acceso a muchas instituciones, y me preocupa que ahí viene el INE, o sea, también... Es que hay que decirlo con claridad. Yo creo que el presidente de la República siente un absoluto desprecio por la autonomía de cosas que no están dentro de la administración pública. Los órganos reguladores coordinados, los órganos constitucionales autónomos y otros poderes, escuchar a diputados decir, es que nosotros somos la bancada del presidente. Perdóneme, señor, a mí me parece que usted no entiende de qué se trata el poder legislativo. Pues claro que puede pensar igual que el presidente, pues, hombre, es su derecho. ¿Cuál es la diferencia a veces entre ser oposición o ser contrapunto o contrapeso? Es que yo sí tengo una respuesta a eso. A ver, bien, lo digo por lo que dijo la propia Margarita Ríos en su comparecencia. No voy a ser oposición, pero no ha dicho que no va a ser contrapeso. Yo puedo vivir con eso. Yo puedo vivir con alguien que no es oposición, pero que sí es contrapeso. Es que no lo dijo y yo sí me gustaría saber que sí es un contrapeso. Porque el contrapeso, yo siempre he dicho que la oposición seria y responsable es aquel que ante una buena decisión de gobierno no solo vas a apoyarlo, sino que te sumas en la construcción. Pero una decisión del Estado que vulnera los derechos de la ciudadanía o que pone o que trastoca una institución, un programa del país, yo sí creo que con mucha fuerza hay que entrar como un contrapeso. No es un tema personal y no solo es golpear por golpear. Yo creo que es la defensa de la constitucionalidad o la defensa de los derechos. O sea, no el uso, digamos, de un poder para el acoso o derribo de un gobierno. Es la división de poderes. O sea, para meterte en las políticas públicas. Por eso tenemos facultad de el gobierno. Por eso tenemos tres poderes, porque tenemos que tener contrapesos. Los contrapesos es un equilibrio en una democracia, es la realidad. Son límites. Claro. Así lo interpretas. Esos son los límites, claro. Sí, debe haber un respeto total, lo hemos dicho siempre, damos clases, el respeto del Ejecutivo al Legislativo y al Judicial, y viceversa. No deben meterse. Aquí lo que estábamos tocando ahorita en relación a las personas con el Liceo Batis, el doctor Batis, ¿no? Fueron nombrados, propuestos, gente muy cercana al Ejecutivo, ¿no? No debe estarse metiendo el Ejecutivo en esos aspectos tan delicados que es el equilibrio judicial. Ahí está una de las principales preocupaciones. Déjame en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me quedé contigo, Luis Pereda Iltam. Dos temas que van a tener que entrar a esta Corte en lo inmediato. El tema, en efecto, de la aplicación de la ley penal fiscal y el otro, el asunto de la austeridad republicana. ¿Qué esperas con este movimiento en la Corte respecto a esos temas? Dos ideas muy breves. Uno, la autonomía no viene por nómina o no nómina, viene por el carácter, por el temple. Yo creo que Margarita, la ministra Margarita, tiene ese carácter, tiene ese temple. Yo le doy el beneficio de la duda. Idea número uno. Pero idea número dos, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, ella no puede reinventarse como si hubiese nacido ayer. Ella lleva una trayectoria y su último antecedente público es el SAT. Perdóname, eso creo que necesariamente tiene que estar presente cuando le pongan un expediente de un amparo fiscal, por ejemplo, o de un amparo contra la ley de austeridad. Y lo importante ahí va a ser, y con esto cierro, ¿qué va a decidir? Decidir privilegiar los ingresos del Estado, que son muy importantes, eso es básico. ¿Va a privilegiar la libertad individual de las personas? ¿O va a privilegiar pues la ahí supremacía de le la recomendamos que Constitución? esté muy atento y le siga de seguimiento a sus sentencias. Héctor, ¿cómo la ves tú? Muy preocupante que los delitos fiscales sean graves. Definitivamente hay que ver la miscelánea, cómo está, analizarla perfectamente bien, pero sí esto es motivo de amparo sobre todo a los empresarios. ¿Sí? ¿Cómo ves, Emiliano?
Coincido con Luis. Esos tres criterios son los que hay que seguir. ¿A quién va a privilegiar? Es que, insisto, estamos en una sociedad donde hay un choque de derechos. ¿Qué va a privilegiar? Tiene que privilegiar la Constitución. Y al privilegiar la Constitución tiene que privilegiar el derecho que más favorezca y mejor atienda a las necesidades sociales por encima de cualquier interés de Estado. Pero habrá casos, como dicen, los que va a tener que elegir entre el ingreso del Estado, la libertad personal y la Constitución. Yo creo que la Constitución siempre debe prevalecer. Bueno, y yo sí pues, creo que hay que darle el voto. Se me fue el tiempo, Emiliano Gómez Montt. Muchas gracias. Héctor Segovia, muchas gracias. Barra Mexicana de Abogados, Luis Pereda, muchas gracias. Gracias a los tres, por sobre todo a usted. Que